Muy buenos días a todos. Soy el teniente primero médico Didier Garman Federico, mi nombre, residente del tercer año del Servicio de Cardiología del Hospital Militar Central. Y en el día de la fecha, junto a mis tutores, el teniente primero Leandro Ramírez Pomar y el mayor Sebastián Cañas, vamos a presentar un Ateneo Central titulado Impacto en lo Profundo. El protagonista del día de la fecha es un paciente masculino de 67 años de edad, de 80 kilos de peso, 1,70 m de altura, un índice de masa corporal conservado, cuyos factores de riesgo cardiovascular son la hipertensión arterial y ex tabaquista también el paciente, y como antecedentes cardiovasculares de relevancia tiene un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST que se resolvió con implantes de 2 stent farmacoliberadores, perdón, en el año 2017. Nuestro paciente lo conocemos cuando se presenta en la guardia médica de nuestro hospital con un cuadro clínico caracterizado por dolor, impotencia funcional y palidez del miembro superior izquierdo de 8 horas de evolución aproximadamente, asociado a disnea clase funcional 2 de un periodo de evolución similar. Cuando lo conocemos en la guardia, al examen físico, el paciente tenía como elemento positivo pulso disminuido en el miembro superior izquierdo con signos de mala perfusión asociado al cuadro clínico que nombrábamos en la diapositiva anterior. El resto del examen físico sin mayores particularidades, estaba levemente hipertenso, levemente taquipneico con una frecuencia respiratoria de 20 ciclos por minuto, pero el resto de los elementos todos conservados. Vemos en pantalla el electrocardiograma que se realiza en el ingreso. Tengo acá al lado mío a la teniente primero Domínguez, residente de segundo año de nuestro servicio, que nos va a ayudar un poquito con la apreciación del mismo. Bueno, en el electro de ingreso lo que podíamos ver es un electrocardiograma con ritmo sinusal, con una frecuencia más o menos de 60 latidos por minuto, como mencionó Fede anteriormente, y como positivo podemos apreciar que tiene un bloqueo de rama derecha, que se evidencia tanto en las derivaciones B1, B2, por la RR' y a su vez en la cara lateral por la característica que es la S empastada. Después, como otro dato positivo, no aporta este electrocardiograma. Perfecto. Debo admitir, es un bloqueo de rama derecha desconocido hasta el momento de nuestro paciente. Él, si bien traía una epicrisis de su internación previa en 2017, no describía el electrocardiograma con estas características. Pero lo único positivo al electrocardiograma. Perfecto. Martín decidió traerlo para no tener conflicto. Bueno, porque el resto. Continuamos entonces el estudio de Perdón, nuestros ¿no tiene un pacientes. bloqueo de primero también el electro? ¿Cómo? A ver, ¿No tiene un bloqueo de primero? ya estoy volviendo. Mm, ahí, sí, ahí, en el límite superior. Sí, 200 milisegundos. Ok, entonces sí. Continúo entonces. Al paciente lo evaluamos en la guardia externa, donde con el cuadro clínico que nombrábamos previamente se realiza una ecografía arterial de miembros superiores, fundamentalmente el miembro superior izquierdo, en donde se evidencia una disminución de velocidad del flujo desde la región axilar hacia distal, siendo el mismo el flujo insuficiente a nivel braquial, todo esto el miembro superior izquierdo. Entonces, en ese momento se decide realizar una angiotomografía con contraste endovenoso. Mientras dejo correr el video de la angiotomografía, me parece interesante, importante contar un dato, podemos decir, ambiental de nuestro paciente. El paciente perteneciente a las Fuerzas Armadas, buzo de especialidad él, realiza, si bien por su edad, 67 años, ya se encuentra retirado, aún de forma, vamos a decir, recreativa, hace ejercicios como hobby de su especialidad de buceo. El día previo a la presentación en la guardia médica, el paciente había hecho uno de estos ejercicios. El mismo constaba de un ejercicio donde se sumergía a aproximadamente 3 metros de profundidad en una pileta de entrenamiento. Todo el periodo de inmersión hasta el fondo de la pileta era en apnea. El paciente se tiraba al agua sin el equipo de buceo y en el fondo del tanque de la pileta se encontraba el tanque de oxígeno del paciente. Él debía llegar al fondo, abrirlo, tomar oxígeno y volver a subir a la superficie. En ese ejercicio es que el paciente llega, encuentra su tanque de oxígeno y la válvula se encontraba trabada, no la podía abrir, hace fuerza, 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 hasta que cuando la logra abrir entra una gran cantidad de volumen y de presión de aire en la vía aérea de este paciente. Con este contexto, con este antecedente, fue que después desarrolla el cuadro clínico que nombrábamos previamente. La angiotomografía que acabamos de ver en pantalla, como dato positivo, que es lo que vemos en esta diapositiva, en la mitad superior de la pantalla vemos un pequeño clip recortado de este elemento positivo y en la mitad inferior de la pantalla lo vemos en una captura, en una foto, una falta de relleno de la arteria axilar izquierda, vaya, sí, de la arteria subclavia izquierda, perdón, en realidad, en su tercio distal, ya llegando a la arteria axilar. Algunas colaterales presentan relleno, algo de circulación colateral presentaba,
pero la arteria principal se encuentra ocluida. En ese contexto, este es el informe, una oclusión total de la arteria subclavia izquierda en su tercio distal, como decíamos previamente. Se habla con el servicio de cirugía vascular periférica, donde nos indican hacer una angiografía del miembro superior izquierdo para terminar de valorar la lesión y tomar conducta en función a lo que veamos. Esta es la angiografía que estamos viendo en pantalla. Se ve una lesión concordante con lo que vimos en angiotomografía, la oclusión distal, con algunas ramas colaterales que dan un poquito de relleno posteriormente a la arteria braquial. Con este estudio, con la capacidad de valorarlo con este estudio, el Servicio de Cirugía Vascular Periférica decide hacer una cirugía, una trombectomía, se decide no resolverlo por vía endovascular por las características de la lesión, entonces se realiza, como decía recién, una trombectomía axilar izquierda. Durante el procedimiento y en el posoperatorio inmediato no tuvo ninguna interponencia el paciente, pudo resolverse adecuadamente, entonces continúa su internación en la unidad coronaria de nuestro centro. Ahora, una vez resuelto ese episodio, yo había nombrado previamente que el paciente venía con disnea clase funcional 2 aproximadamente. En el momento del interrogatorio con isquemia arterial, el paciente estaba muy dolorido, muy pendiente de ese síntoma. Cuando logramos resolver esa parte, el paciente ahí pudo valorar más, pudo poner más en valor su disnea, la cual nos llama la atención y decidimos también estudiar esa parte del cuadro, ¿no? Por lo que hacemos una tomografía con protocolo para tromboembolismo pulmonar, que es la que vemos en pantalla en este momento. Vemos en la mitad superior un corte un clip de los cortes que nos interesa a nivel torácico, y en la parte inferior el hallazgo principal, que es una oclusión parcial de la arteria pulmonar derecha. Entonces, con todo lo previamente mencionado, ahí vemos el informe del estudio, la falta de relleno parcial de la arteria pulmonar, con algunas ramas lobares también comprometidas. Con ambos elementos, perdón, llegamos al diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar de bajo riesgo con una oclusión arterial aguda de la arteria subclavia. Ni bien encontramos este hallazgo, lo primero que hacemos es al paciente verlo con el ecocardiógrafo, hacer una ecoscopía bedside para valoración y terminar de cuantificar las características de este tromboembolismo pulmonar. Vemos una función del ventrículo derecho medida por el TAPSE conservada de 20 milímetros. El ventrículo derecho parece tener motilidad conservada. La relación a nivel volumen o área, por lo menos con el ventrículo izquierdo, parece una relación 1 a 1, pero no parece tener trastornos de la motilidad, no parece tener grandes impactos hemodinámicos en el paciente por el ecocardiograma. En el laboratorio de ingreso también hacemos dosaje de enzimas cardíacas para terminar de cuantificar o clasificar este tromboembolismo pulmonar. Nos da 8,8 valores negativos según nuestros parámetros, y como otros datos positivos, LDH elevada, leucocitosis, que todo eso se interpreta en el contexto de esta isquemia arterial aguda de reciente tratamiento. Entonces, ahora sí llegamos al diagnóstico de tromboembolismo pulmonar de bajo riesgo, PSI de 76 y una oclusión de la arteria subclavia izquierda en nuestro paciente. Con todo esto que nosotros acabamos de encontrar, fenómenos trombóticos a nivel de la circulación sistémica y a nivel de la circulación pulmonar, nos empezamos a plantear cómo podía estar correlacionado ambos eventos, si es que estaba correlacionado. Entonces, con esta diapositiva abro la posibilidad de que todos los que se encuentran del otro lado de la pantalla hagan sus aportes, sus ideas, sus preguntas, cómo lo hubieran continuado estudiando este paciente, si alguien de todos los que está quiere participar en ese sentido. Continuamos entonces. Al paciente lo seguimos estudiando ya en la unidad coronaria, empezamos a buscar un poquitito de dónde podía llegar a venir todos estos eventos. Hacemos una ecografía de miembros inferiores en búsqueda de la clásica asociación tromboembolismo venoso profundo y tromboembolismo pulmonar, la cual dio negativo, sin signos de trombosis en la vasculatura venosa de los miembros inferiores. Hacemos ahora sí un ecocardiograma transtorácico completo para valorar en sentido amplio toda la función cardíaca de nuestro paciente. Vemos en pantalla en este momento dos imágenes de un eje largo parasternal, 4 cámaras, donde la motilidad impresiona conservada, los diámetros y espesores de las estructuras impresionan conservados, el ventrículo derecho también no parece significativamente dilatado. Vemos en la misma imagen Doppler a la derecha, no parecería tener valvulopatías asociadas. Vemos acá 4 cámaras por la izquierda, 2 cámaras por la derecha, todo el ventrículo izquierdo
parece tener motilidad conservada. El ventrículo derecho, lo que nos permite visualizar por lo menos la ventana, también parece conservado. Y acá algunas mediciones ya hemodinámicas, un patrón de transmitral de relajación prolongada, y vemos una presión de la sistólica de la arteria pulmonar de 27 milímetros de mercurio. Acá tenemos el informe, no tiene hallazgos positivos, a decir verdad, una función sistólica conservada, FEI del 68%, toda la motilidad está conservada, sin valvulopatías asociadas, los diámetros y espesores de las cavidades están conservados, como decíamos recién, una PSAP de 27 y un TAPS de 29, sin hallazgos que nos llamen mucho la atención. Entonces, nuevamente abro la posibilidad de, si alguien que está viendo la presentación, si haría algún otro estudio, si seguiría estudiando al paciente, si seguiría viendo alguna otra cuestión, ¿cómo lo seguirían estudiando? Bueno, sí, no sé si yo, bueno, yo estoy uno de los tutores y conozco el caso, pero bueno, como si nadie dice nada para opinar un poquito, me parece que, bueno, es un paciente que llamó mucho la atención que tenga un trombo a nivel venoso y un trombo a nivel arterial, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno tiene eso, tiene que pensar en una cosa que todavía no la voy a spoilear, pero tiene que pedir una cierta estudios en relación a eso. Eh, Tuvimos que también pensar en que no tenga otras cosas como tema oncológico, descartar, hablar con hematología y demás, pero bueno, creo que vamos a llegar, si nadie lo propone, a los estudios Precis, eh, estudio de próstata. Es un varón este, ¿no? Masculino, sí. Sí. Y hay que evaluar su próstata. En, O en, alguna cuestión pélvica. en búsqueda de algún, digamos, algún De proceso un... neoplásico sería. Exactamente, sí. Perfecto, perfecto. Lo que nosotros hicimos en relación a eso, doctor, es hacer una tomografía por emisión de positrones en búsqueda de algún foco hipercaptante en nuestro paciente. Se realiza el estudio, lo único que se halló positivo fue un foco hipercaptante a nivel del antro gástrico, el cual se realiza en interconsulta con el servicio de gastroenterología, quienes sugieren hacer una videoendoscopía digestiva para una toma de muestra y descartar un eventual proceso neoplásico. Se hace el procedimiento, la anatomía patológica informa resultado negativo para neoplasias, como hallazgo positivo anecdótico en este contexto, una hernia hiatal, y negativo para infección con Helicobacter. Lo otro que decidimos hacer en este paciente, decíamos, buscábamos, encontramos dos eventos tromboembólicos juntos, decidimos descartar algún elemento procoagulante, se habló con se realizó la tomografía por emisión de positrones que nombramos recién, se habló con el servicio de hematología, quienes nos solicitaron hacer una citometría de flujo en búsqueda de también un proceso oncomatológico, el cual dio negativo, entonces terminamos encarando todo esto para la realización de un ecocardiograma transesofágico, que las imágenes son las que vemos en pantalla en este momento. Ahí el doctor Cañas, si quiere darnos su apreciación. Bueno, a la izquierda tenemos una vista de 90 grados. Bueno, antes de decir, porque ya a esta altura, bueno, vamos a escribir la imagen. 90 grados, la cavidad que ven arriba es la aurícula izquierda, la cavidad que ven abajo es la aurícula derecha, y en el medio tenemos el septum interauricular y la fosa oval. Si ustedes ven bien, fíjense que el septum interauricular tiene un amplio movimiento. Podría pensar que uno es Asia, habría que medirlo, pero sí tiene hipermóvil y con bastante desplazamiento en la imagen de la izquierda. También si uno mira bien, a la altura de la fosa oval, parecería haber una solución de continuidad en 2D. A veces la membranita del foramen oval es muy pequeñita y puede no verse, pero llama la atención el separamiento del septum primum y el septum secundum, ¿no? A la derecha tenemos el Doppler color, que por Doppler color no se ve pasaje, no se ve pasaje, con lo cual uno creería que por lo menos CIA no tiene, porque no vemos pasaje por color. Todavía no podíamos descartar si tenía un foramen oval permeable o no, para eso necesitamos el test de burbujas. Perfecto. Entonces procedemos a hacer justamente ese estudio, esa maniobra, realizamos la de burbujas. Bueno, acá tenemos el test de burbujas. El test
es satisfactorio, es muy bueno porque vemos que se llena bien la aurícula derecha. Hay ciertas maniobras que nosotros hacemos para que salga bien. Sobre todo, bueno, un buen batido de las burbujas, pero además elevar el brazo. Si podemos, generalmente lo hacemos primero sin Valsalva y después con Valsalva, pero en este caso es sedado el paciente y como ven, tiene un masivo pasaje de burbujas a través del foramen oval. Ahora lo van a ver bien en la foto, pero uno de los primeros latidos cuando empieza el loop, ven cómo pasa y se ve bien pasar a través del foramen oval. Perfecto. Acá vemos ya en una imagen, una foto, no solo la medición del foramen, sino en la foto se ve perfecto cómo hay un pasaje masivo de burbujas Exacto. en el foramen oval. Habitualmente en los libros de texto dice, bueno, que contés burbujas, menos de 10 pasajes de burbujas en los primeros 3 latidos, ¿no? Porque si cuento muy tarde, puede ser que viene de la circulación, eh, y más de 25 severo. Lo cierto es que es prácticamente una tontería contar burbujas, pero en este caso nos simplificó todo porque el pasaje fue masivo y el pasaje fue a través del foramen oval. A partir de ahí, lo que uno tiene que hacer, una vez que tiene constatado el foramen oval permeable por ETE, por el test de burbujas, evaluar los criterios de severidad que uno puede aportar de ese foramen oval. Y uno es, por ejemplo, a la izquierda, que vemos el despegamiento de ambas membranas, que sea mayor a 4 milímetros, habla de alto riesgo. Otro es, si ven a la derecha, ahí lo que estamos viendo es el túnel, y ese túnel, si es más de 10 milímetros, también habla de alto riesgo. Hay otros criterios que ahora va a nombrar Fede también que lo transforman en alto riesgo, pero otro que es simple, fíjense que nosotros, yo conté que el ETE fue sedado, y aún sedado pasó la burbuja. Nosotros cuando lo hacemos despierto, lo hacemos primero sin Valsalva y después con Valsalva, y muchas veces se termina poniendo de manifiesto con Valsalva. Acá ni siquiera con Valsalva, o sea que directamente se vio el pasaje, con lo cual, como dije antes, es otro criterio de alto riesgo. Bárbaro. Bueno, en el informe, a grandes rasgos es lo que charlábamos recién, no hay pasaje de flujo a través del septum interauricular por Doppler color, pero cuando se realiza el test de burbuja vemos un foramen oval permeable con pasaje masivo en el primer batido y como decíamos recién, sin Valsalva. Las mediciones que nombrábamos previamente, un FOC de 4,5 milímetros y la longitud del túnel, perdón, de 11,4 milímetros. Entonces, asociado a los diagnósticos que ya teníamos de tromboembolismo pulmonar y la isquemia arterial aguda, asociamos un nuevo diagnóstico que es el hallazgo del foramen oval permeable. Y ahora nuevamente pregunto a todos aquellos que están conectados del otro lado, con todo esto que nosotros encontramos, ¿qué conducta tomarían con este paciente? Entonces, con el hallazgo que tuvimos de nuestra paciente, comenzamos un poquito la revisión bibliográfica para ver qué es lo que nosotros, para contextualizar qué es lo que nosotros decidimos y dejamos para el final la resolución de nuestro paciente, la conducta que tomamos. Yendo a la revisión, algunos conceptos inicialmente, la definición de una foramen oval permeable es la comunicación interauricular por un defecto de cierre del mismo, del foramen oval. La epidemiología me sorprendió un poquito, cerca de un cuarto, un 25% de la población adulta, en mayor o menor medida, presenta foramen oval permeable, lo que no quiere decir que todos sean candidatos a cierre del mismo, y ahora lo vamos a ver un poquitito. Hablando de esto de epidemiología, está muy frecuentemente asociado a la presencia de la red de Chiari, de la válvula de Eustaquio, y a la presencia también de aneurisma del septum interauricular. ¿Por qué esto es importante? Si nosotros estamos haciendo un ecocardiograma en un paciente que no estamos buscando tal vez puntualmente un foramen oval, la presencia de estas estructuras nos debería hacer pensar en la posibilidad de que exista y reperspectivar algunas cuestiones del paciente a ver si es candidato a algún tipo de terapéutica. El cuadro clínico normalmente asociado a la presencia de un foramen oval permeable es la presencia de ACV criptogénico, al que vamos a ahondar un poquitito ahora, la presencia de migrañas, de síndrome de platinea ortodesoxia, la presencia de síndromes de compresión o también de embolias sistémicas. Vamos a hablar dos palabras de estos síntomas previamente mencionados para luego meternos de lleno en los eventos isquémicos. El síndrome de platinea ortodesoxia está caracterizado por, si el paciente ya venía tal vez con disnea preexistente, la misma se exacerba asociado a hipoxemia en pacientes que cambian de posición, generalmente pacientes que están acostados y se sientan o se paran.
y esto está basado en la llegada del flujo de sangre carboxigenada, el sistema venoso, que pasa a la aurícula derecha e inmediatamente pasa a la aurícula izquierda por este foramen oval permeable, lo que genera un shunt intracardíaco que genera la distribución de sangre carboxigenada por la circulación sistémica. Y por otro lado, estos pacientes pueden sufrir síndrome de descompresión generado por las embolas gaseosas diseminadas, causado en los cambios súbitos de presión en este tipo de pacientes, más este paciente que decíamos contextualizando previamente, un paciente que realizaba actividad de buceo. El síndrome de descompresión, yendo a la fisiopatología, sucede cuando los gases que nosotros tenemos disueltos en nuestro cuerpo, que son varios, oxígeno, dióxido de carbono, nitrógenos y otros, cambian su solubilidad o por lo menos cambian su concentración en un tejido, ya sea un tejido sólido como endotelio, grasa o demás, como en un tejido líquido como puede ser la sangre. La concentración del mismo va a ir aumentando a medida que nosotros aumentamos la presión a la que está sometido. La ley de Henry, que es la que figura en pantalla, nos establece las variables que nos hace determinar esto, ¿no? La C, hablando de concentración, es igual a, directamente proporciona la presión a la que se encuentra sometido, y la constante de este gas, que tiene que ver con la solubilidad, el tamaño molecular, la polaridad y demás, es una constante que nosotros no vamos a cambiar, pero si la presión aumenta, la concentración de este gas en el tejido va a aumentar. Entonces nosotros podemos poner el ejemplo, como se ve en el gráfico, de un buzo que desciende varios metros por debajo de la superficie del agua, somete cada vez a presiones más altas y ese gas paulatinamente se va a ir diluyendo en nuestros tejidos. Si el paciente hace un ascenso rápido, cambia de presión de forma súbita, ese gas que se encontraba disuelto puede pasar a estar no disuelto, en forma de burbujas, lo que puede generar este síndrome de descompresión. Entonces, nosotros hablamos como uno de los cuadros clínicos el ACV criptogénico. Cuando nosotros hablamos de ACV criptogénico, es un ACV que nosotros descartamos otras causas de dicha etiología del evento trombótico, del evento tromboembólico, que ahora las vamos a nombrar cuáles hay que excluir. Pero yendo al tratamiento de nuestros pacientes, decimos, bueno, a ver, tenemos un foramen oval permeable que pensamos la posibilidad de que haya que cerrarlo, y buscamos las últimas publicaciones al respecto. Los tres trials de arriba, Closure, PC Trial y Respect, son estudios del 2012, 2013 y 2017, respectivamente. El Reduce es un estudio que aún sigue en fase de desarrollo, entonces todavía no tenemos datos, pero los previos son todos estudios multicéntricos, randomizados, que fueron publicados en la New England Journal. En los mismos, lo que fue cambiando fundamentalmente fue la cantidad de años de seguimiento de los pacientes, siendo en el RESPECT en el 2017 6 años de seguimiento de los pacientes. Las poblaciones tenían cambios no muy grandes entre ellos, todos debían ser profilaxis secundaria, paciente que ya tenía un evento isquémico previo, y los seguimientos fueron cada vez un poquito más largos en los estudios más nuevos. Ya en el estudio más nuevo, en el RESPECT, nos muestra un pequeño beneficio en hacer tratamiento por cierre percutáneo versus tratamiento médico. Cerca de un 3,6% de los pacientes con cierre percutáneo presentaron, luego del seguimiento a 6 años, algún accidente isquémico, versus el 6%, bastante más, de los pacientes que presentaron un endpoint primario al seguimiento a los 6 años con tratamiento médico. Lo que nos terminamos volcando para tomar la conducta entonces es una publicación del 2019 de la Revista Europea de la Asociación de Intervencionistas Cardiovasculares Percutáneos, la cual nos habla entonces en primera instancia de caracterizar este evento isquémico. La guía fundamentalmente hace hincapié en los ACV, pero en pocos lugares, pero termina aclarando que cualquier evento isquémico debería ser tomado como un equivalente a los ACV, como decíamos previamente. Inicialmente en un equipo interdisciplinario compuesto por nosotros cardiólogos, hematólogos y neurólogos, tenemos que descartar otras fuentes embolígenas para empezar a pensar que lo que nosotros encontramos, el evento isquémico que nosotros encontramos, fue asociado a un foramen oval permeable. ¿Cómo se estudian, cómo se descartan otros focos embolígenos? Una resonancia de cerebro a ver si hay malformaciones vasculares, un Holter, un monitoreo de ritmo cardíaco por 48 horas, inclusive a veces podría ser necesario más en caso de una fibrilación auricular subclínica o paroxística. Estudio de vasos de cuello, puede ser ecografía, puede ser angiografía, a ver la presencia de placas de ateroma. Y por último, estudio de estados de hipercoagulabilidad, como puede ser un síndrome fosfolipídico o secundario a procesos neoplásicos, como charlamos con nuestro paciente. Una vez que descartemos otras fuentes posibles para los eventos isquémicos, tenemos que definir separa la guía en dos elementos. Por un lado, en primera instancia, definir la posibilidad de que ese evento entonces se correlacione con el hallazgo del foramen oval,
y en segunda instancia definir la probabilidad de que el paciente tenga una nueva intercurrencia asociada a esto. Con estos dos elementos, cuando nosotros logramos caracterizar estos dos elementos, ahí nos podemos empezar a plantear si el paciente es buen candidato para cierre percutáneo del foramen oval. Hablando de la posibilidad, tratando de caracterizar si tiene una buena probabilidad de asociación el evento isquémico con el foramen oval permeable, nos hace mirar algunas cosas que tienen varias que ver con estos criterios de severidad que nombrábamos previamente. Por un lado, la presencia de aneurisma del septum interauricular, o si no hay un aneurisma por definición, que sea un septum hipermóvil. El tamaño del foramen, ya sea por la longitud del túnel o por la apertura del mismo, la presencia o no de la red de Chiari, de la válvula de Eustaquio, que el paciente tenga asociados otros elementos como trombosis venosa profunda, inmovilización o largos viajes que generen un evento isquémico, pero ya originado en otro lugar, o que tenga episodios repetitivos y simultáneos de tromboembolismo pulmonar y eventos isquémicos arteriales, como es el caso de nuestro paciente. Todo esto lo podemos resumir en un score, que es el score de Rope, el score que en inglés significa riesgo de tromboembolismo paradojal. Este score lo que hace es medir características clínicas de nuestro paciente, si el paciente tiene historia o no de hipertensión, de diabetes, si tuvo antecedentes de ACV o AIT, si es fumador activo o no, las imágenes del evento isquémico a nivel cerebral si las tuviera, y también nos da puntaje según la edad. Entonces, por la derecha vemos cómo se traduce esta tabla en función del porcentaje, del puntaje, perdón, que recibimos de nuestro paciente de 0 a 10, es la probabilidad, la prevalencia de que nosotros encontremos en ese paciente un foramen oval permeable en la columna del medio, y en la columna de la derecha del todo, de la tabla de la derecha, esta que encontramos en este lugar, nos habla, además de si el paciente tuviera un foramen oval permeable, qué tan atribuible es el evento isquémico a ese foramen oval. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un paciente con un puntaje de 9 o 10, el 73% de esos pacientes van a tener un foramen oval permeable, y dentro de esos pacientes con un foramen oval permeable, el 88% nosotros le podríamos atribuir el evento isquémico al foramen. Entonces, ¿qué hicimos? Le aplicamos el score de Rope, perdón, a nuestro paciente, que es el que vemos en pantalla. A la izquierda vemos el score de 4 puntos de nuestro paciente, lo encontramos acá, o sea que tiene 35% de probabilidad de prevalencia de encontrar un foramen oval en nuestro paciente, y si lo tuviera, que lo tenía, un 38% de probabilidad de que el evento isquémico esté asociado al foramen oval. Una vez que nosotros definimos la relación causa-consecuencia, hay que definir la probabilidad de que este evento se repita a futuro, a ver si nosotros le podemos dar un beneficio neto con el cierre del foramen. Y entonces la guía lo que nos dice, bueno, hay que fijarse varias cosas para pensar si este paciente existe la posibilidad de que repita a largo plazo. Entonces nosotros mirábamos un poquitito algunas cosas relacionadas a si es un foramen oval de alto riesgo. Vemos la presencia o no del aneurisma, la edad del paciente, desórdenes de la coagulación, estado de hipercoagulabilidad, si tenía un ACV al ingreso, y el uso o no de, por otros motivos también, antiagregantes o anticoagulantes. En esta diapositiva creo es la que más, de forma más esquemática, muestra lo que estuvimos charlando previamente. Por la izquierda vemos los criterios de severidad del foramen oval, los que nombramos previamente, el tamaño, la altura de la apertura, la longitud del túnel, la presencia o no de aneurisma o el septum hipermóvil, la presencia o no de la válvula de Eustaquio y la presencia o no de la red de Chiari. Y lo último, el ángulo del foramen oval en relación a la vena cava inferior. Aquellos que tienen un ángulo pequeño de menor a 10 grados deberían ser también pensados como forámenes ovales de alto riesgo. Y por la derecha ya vemos un algoritmo que nos permite decidir en dónde vamos a poner nosotros a nuestro paciente. Si nosotros vemos que es un paciente que no es pediátrico ni adulto muy mayor, entre 18 y 65 años, que evaluamos de forma individual la probabilidad de que esté correlacionado al foramen oval con el evento isquémico y tiene altas chances de recurrencia, ya el algoritmo nos encamina a que nosotros hagamos el cierre del foramen oval de forma percutánea. Y si nosotros tenemos una baja probabilidad de que sea correlacionado el evento isquémico con el foramen, baja probabilidad de que tenga una nueva recurrencia, un paciente muy pequeño o un adulto muy mayor, ya deberíamos empezar a pensar en la posibilidad de que tenga un beneficio un poquito mayor con tratamiento médico con antiagregantes o anticoagulación. Y por debajo de este algoritmo están ahí resumidos los criterios que nos hacen pensar en que haya una alta correlación y las cosas que nos hacen pensar un alto riesgo de recurrencia. Entonces, una vez que nosotros, si decidimos hacer cierre percutáneo del foramen oval, lo que
resta a continuación es el tratamiento médico posterior a la intervención, que la guía va por dos lugares. Por un lado, el tratamiento antiagregante sugiere por 1 a 6 meses terapia dual de antiagregación, eh, que debería ser continuada la misma por lo menos 5 años, sugiere la guía, y igual de todos modos con un solo antiagregante por estos 5 años luego de los 6 meses, no hace falta que sea dual de antiagregación. Pero lo otro que me pareció interesante, que estos pacientes durante los primeros 6 meses posteriores al procedimiento deberían, si se van a someter a algún procedimiento, ser tratados con profilaxis antibiótica para endocarditis. Eso me pareció importante remarcar. Y por último, yendo en esta revisión bibliográfica, nosotros nos pusimos a buscar si había ya alguna investigación, algún reporte, algo de foramen oval en contexto de pacientes que realizan buceo. Y encontré una publicación del año pasado, julio de 2023, de una publicación de Corea del Sur, en donde lo que hacían justamente era buscar la correlación y o causalidad entre la enfermedad por descompresión, en este caso, y el foramen oval permeable. Lo que hicieron en Corea fue agarrar 100 buzos de distintas asociaciones de buceo. De esos 100 buzos, los estudiaron a todos le hicieron un ecocardiograma transesofágico y encontraron que 68 de ellos, se nos corrió un poquito la epidemiología, si decíamos que el 25% de la población general tiene foramen oval, acá 68%, pero bueno, 68% de ellos tenían foramen oval permeable, de los cuales 31 eran de alto riesgo y 37 de bajo riesgo, más o menos por mitades iguales. Y midieron a 2 años quiénes de ellos hacían síntomas compatibles con la enfermedad por descompresión. En pantalla vemos los resultados a los que llegaron. Aquellos que no tenían foramen oval no presentaron eventos. Aquellos que tenían foramen oval de alto riesgo presentaron 9 eventos en 2 años versus los que tenían foramen de bajo riesgo, 2 eventos. O sea que hay una correlación muy importante entre la presión de eventos sintomáticos para la enfermedad por descompresión y la presencia del foramen oval permeable, más que nada de alto riesgo con los criterios que nombrábamos previamente. Eh, bueno, eso es un pequeño resumen de lo que decía previamente. Entonces, nosotros, con todo lo que charlamos recién, con la presentación clínica de nuestro paciente que hicimos al inicio, ¿qué conducta creen que tomamos? Todos los que se encuentran del otro lado, ¿o qué conducta hubieran tomado luego de toda la información que contamos? Nosotros lo que procedimos a hacer entonces fue a cierre del foramen oval, se puso un oclusor, una Platzer en este caso, y el paciente anduvo muy bien, por suerte, después del alta. Como conclusiones, entonces, si bien nosotros, por lo que vemos en esto, un porcentaje bastante alto de la población, un 25% o más, según el último estudio que charlamos, tiene presencia de foramen oval permeable, hay que seleccionar cuidadosamente qué pacientes son pasibles de cierre o no, en función de, como decíamos, el riesgo de severidad del foramen en sí mismo, el riesgo de correlación entre el evento isquémico y el foramen, el riesgo de nuevas intercurrencias, pero además también pensar en la exposición ambiental de nuestro paciente. Nuestro paciente en particular fue muy importante su trabajo, digamos que él se dedicaba todavía a actividades de buceo y si queríamos garantizarle por lo menos retornar a algo de normalidad en su vida, nos parecía importante poder hacer el cierre percutáneo en nuestro paciente. Desde ya, muchas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado. Muchas gracias.